Buenas noches con todos ustedes. El tema de hoy a tratar es sobre cómo afecta la pandemia a la economía peruana desde un punto de vista filosófico. Mediante este proyecto brindaremos información eficiente sobre cuán importante es mantener un aislamiento social. Asimismo, dar a conocer que si nosotros como personas mantenemos este tipo de autocuidado, estaremos logrando una unidad cívica. Por otro lado, tocaremos tres sectores importantes: el sector educación, el sector salud y el sector de la economía, que fueron gravemente afectados por la crisis sanitaria. Estamos conscientes de que las personas por sí solas no establecerían un nuevo paradigma. Sin embargo, tomando en cuenta la visión filosófica, haremos ver que la pandemia nos recuerda a la tesis antropológica y a la psicología evolutiva, que a diferencia de los animales, nosotros como personas racionales hacemos caso a lo que dice el Estado y lograremos esta disminución de contagio. Muchas gracias por seguir esta transmisión. A continuación, los objetivos. El objetivo general de nuestro proyecto es concientizar a la población sobre la importancia de la filosofía en la actitud que se toma frente a problemáticas socioeconómicas producidas por el impacto de la crisis COVID-19. Como objetivos específicos tenemos demostrar las ventajas de tomar una actitud filosófica y razonable frente a problemas socioeconómicos producto del COVID-19 y definir y contrastar la actitud filosófica y vulgar en el contexto COVID-19. Es un hecho que la pandemia nos ha dejado una serie de problemáticas a nivel macro y microeconómico. En términos actuales podemos definir a los problemas económicos aquellos que se originan a partir de la escasez. Los seres humanos por naturaleza tenemos necesidades, las cuales tenemos que satisfacerlas, principalmente aquellas que son básicas. Sin embargo, cuando los recursos son escasos, surge lo que son los problemas económicos, lo cual se puede extrapolar en aquellas dificultades o barreras para poder realizar con normalidad las actividades u objetivos planteados por los agentes económicos. En este sentido, las problemáticas económicas giran en torno a aquellos conflictos para poder obtener estos recursos que puedan satisfacer las necesidades tanto de las empresas y de las familias. La coyuntura actual de la pandemia, sin lugar a dudas, incrementó la magnitud de estos problemas económicos, como también los índices de pobreza, desempleo, inflación, recesión, aumento de la informalidad, endeudamiento, cierre de las pequeñas y medianas empresas, entre otros problemas que no podemos soslayar. El INEI nos dice que en el trimestre del año 2020, entre julio, agosto y septiembre, la población económicamente activa habría disminuido en un 17.1% a comparación de otro trimestre similar del año 2019, lo que corresponde a 2.942.400 personas. Y si nos referimos al área de residencia, en el área urbana, la PEA ocupada habría disminuido en un 21.8%, lo que equivale a 2.914.700 personas. En el área de residencia rural, la PEA ocupada habría disminuido en 0.7%, lo que equivale a 27.800 personas. Respecto al PBI, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el Producto Bruto Interno peruano en el año 2020 habría caído en un 13.9%. Sin embargo, se proyecta que para el año 2021 habría una mejora en un 7.3% al 9% aproximadamente. Entonces, los problemas económicos pueden ser de distinta magnitud y muy diversos. Por ejemplo, un hombre lo acaban de despedir de su trabajo producto de la pandemia. Sin embargo, esta persona se encarga de mantener a una familia entera, pero mientras no consiga un trabajo, va a tener carencias, lo cuales se van a reflejar en problemas económicos, como falta de medios para poder comprar sus alimentos o pagar la educación de sus hijos. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre filosofía y economía? Para los estudiosos de las ciencias económicas, la filosofía puede dar un punto de vista crítico acerca de las teorías que se emanan de esta ciencia, dando a conocer algunos vicios propios de su objeto de estudio, como es la microeconomía. Como también puede redireccionar el objeto de estudio de la misma. Para las personas, la filosofía puede ayudarte a obtener una actitud filosófica frente a problemas de diferente índole.
De esa manera poder actuar con raciocinio y de forma trascendental, de modo que se refleje en tus actos, liberándonos así de las actitudes vulgares y populares que mayormente nos hacen caer en faltas erróneas. Para tener un ejemplo más concreto de la importancia de la actitud filosófica frente a los problemas económicos sociales, le presentaremos los siguientes casos hipotéticos. Caso 1. Una de las problemáticas que atraviesa el Perú en la actualidad, producto del COVID-19 y el mal funcionamiento del Estado, es en el ámbito económico. La economía peruana cayó un 11.2% en el 2020, la tasa más baja en 30 años, según fuentes del INEI. Eso ha generado escasez en la economía familiar. Las familias más afectadas son las que están en pobreza y extrema pobreza. Ante ello, el gobierno ha tomado como medida de emergencia la asignación de un subsidio económico, bono familiar universal de 760 soles, para las familias más pobres. Sin embargo, muchas personas que se encontraban en un nivel socioeconómico no pobre, en su mayoría con solvencia económica proveniente del sector informal, subempleo, etc., han pasado a un nivel socioeconómico de pobreza. Por ello creen que también deberían recibir el subsidio económico. No están errados. Sin embargo, no se encuentran empadronados en el Sistema de Focalización de Hogares, SISFO, puesto que antes de la pandemia se encontraban en un nivel socioeconómico de no pobre. En tal sentido, muchos de ellos han presentado diferentes reacciones. Tales reacciones no solo podrían afectar su economía, sino también a nivel emocional. Ante el caso planteado, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Con qué actitud reaccionaron las personas que no recibieron el subsidio económico? Bueno, con respecto al primer problema planteado, sí me parece que hubo una total irresponsabilidad por parte del gobierno, ya que no logró atender a todas las familias necesitadas en esta pandemia, que se quedaron sin trabajo o sin poder comer, ¿no? Entonces, por más que sacó el bono de 760 soles o otros tipos de bonos, se prestó igual para mucha corrupción, porque ha habido personas con muy buena solvencia, inclusive familiares o conocidos de altos funcionarios que han recibido bonos, y eso está probado. E inclusive familiares de congresistas o los mismos congresistas creo que han recibido bono. En cambio hay muchas familias que ni siquiera tenían para comer o ya no podían trabajar, que no han recibido ninguna clase de bono, ninguna ayuda por parte del gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? También, por eso mismo, ahora, en la actualidad, se está prohibiendo algún tipo de comercio, algún tipo de empresas que trabajen, y eso causa que muchas personas ya no puedan trabajar, o que los despidan, ¿no?, de sus trabajos. Y estas personas ahora, ¿qué están haciendo? Las empresas están yendo a la quiebra, las personas ya no pueden trabajar, a veces muchos son padres y no tienen cómo alimentar a sus hijos. Entonces, me parece, estoy muy indignado, la verdad, con las acciones que ha tomado el gobierno durante esta pandemia, porque no se ve el apoyo total a la gente que más necesita, ¿no?, que son la extrema pobreza y la pobreza. Una persona que no recibió subsidio económico debido a que antes de la pandemia se encontraba en un nivel socioeconómico no pobre, pero que tiene una actitud filosófica, primero tomaría con calma la noticia, analizaría la situación, reflexionaría y buscaría una solución adecuada para este problema. En este caso, esta persona podría hacer uso de una parte de sus ahorros mientras ve la forma de inscribirse en el sistema para recibir el bono, porque lo necesita. En caso de que esta persona no cuente con ahorros, podría ponerse a trabajar en algo que le genere ingresos, pero siguiendo los protocolos de bioseguridad para evitar contagiarse y contagiar a los demás, en especial a su familia. Uno de los problemas primordiales que aún el Estado no logra tener una mejoría es en el sector de educación. Si bien es cierto, la educación es el pilar básico para el desarrollo y mejora de la competitividad nacional, por lo que el Estado ejecutó la educación a distancia en el año 2020 a través de un programa llamado Aprendo en Casa, que tuvo como finalidad contribuir en el aprendizaje de niños y adolescentes.
Aunque el distanciamiento social obligatorio restringía, hubo algunos niños que caminaron durante varias horas para encontrar señal de la radio y por lo tanto puedan escuchar las lecciones programadas. Por otra parte, por el lado de las universidades, implementaron las clases virtuales utilizando plataformas como el Zoom, Meet, Hits y Meet, donde tanto estudiantes como profesores tuvieron que acoplarse a este nuevo sistema. Actualmente, en el 2021, el Ministerio de Educación indicó que las clases virtuales seguirán continuando y solo las carreras que necesiten de laboratorios realicen clases semipresenciales, pero todo ello sería cuestión de conversar con las universidades. Esto continuará hasta que tengamos una disminución de contagios por COVID-19, ya que no se puede arriesgar a que los estudiantes se contagien. Bueno, con respecto al tema de la educación, sí he escuchado a muchas personas que dicen incluso que prefieren no matricular a sus hijos en las clases virtuales porque sienten que están perdiendo todo lo que pagan, toda la mensualidad, porque no ven reflejado lo mismo que reciben presencialmente que virtualmente. Y es verdad, muchas cosas se pierden cuando uno recibe clases virtuales, ¿no? Pero debido a esta coyuntura creo que es lo único que se puede hacer. He escuchado a padres de familia decir que prefieren que su hijo pierda el año a matricularlo en clases virtuales, y esto sí me parece una actitud muy vulgar, muy mala, porque no se ponen a pensar en la necesidad del niño que reciba clases. Y bueno, creo que deberían pensar más antes de dar este tipo de opiniones, porque un niño, sea virtual o sea presencialmente, necesita recibir educación, necesita formarse y recibir conocimientos. Para este caso, una persona con actitud filosófica, a pesar de tener que trabajar y andar ocupado, estaría de acuerdo con esta medida, ya que consideraría que su hijo o hijos están siendo protegidos. Además, los ayudaría a que aprendan de manera virtual y presenten sus trabajos en el tiempo establecido y de la manera correcta. En caso de que se encuentren muy ocupados, ellos harían lo posible porque el hijo aprenda lo necesario y se comunicarían con él o la docente para que los tome en cuenta. En caso de los estudiantes universitarios, ellos mismos harían lo posible por aprender y adaptarse a este nuevo sistema. Además de que las clases virtuales pueden ser un poco estresantes o agobiantes, ellos optarían esta medida porque consideran que su educación superior es necesaria. Continuando con el video, otra problemática que se nos presentó frente a esta pandemia es el fuerte golpe que arremetió al sector salud. Nos reveló de la manera más cruel la terrible situación sanitaria del Perú. Hospitales viejos, falta de materiales, falta de plantas de oxígeno, camas, ventiladores, especialistas, dejando a una población abandonada y una profunda escasez. Por otro lado, la cantidad de muertes aumentaba cada segundo. Según la Organización Panamericana de la Salud, hasta el 21 de febrero de 2021 se han informado 1.275.899 casos confirmados de COVID-19 y 44.877 defunciones. Entonces, ¿cuál es la reacción de una persona al enterarse que es portador positivo de COVID-19? Bueno, yo creo que si una persona con una actitud vulgar se entera de que tiene COVID, actuaría irresponsablemente. Y es que hay un detalle, que con esta enfermedad hay muchas personas que son asintomáticas. O sea que aún teniendo la enfermedad no tienen ningún síntoma o ninguna gravedad, ¿no? en lo que es salud. Entonces, sabiendo que tienen COVID, ellos igual se sienten bien, no tienen ninguna dificultad. Entonces lo que pasa es que siguen saliendo a las calles, siguen saliendo a centros comerciales y haciendo esto simplemente contagian a todo el mundo. Y esto me parece una actitud muy irresponsable. Entonces, lamentablemente, quienes caemos mucho en eso somos los jóvenes. No todos, obviamente, pero hay muchos jóvenes que teniendo COVID o sabiendo que tienen que cuidar a sus familias, a sus padres o a sus abuelos,
igual salen a las calles sabiendo igual que pueden llevar la enfermedad a sus hogares. Y esto sí es una actitud muy irresponsable, muy vulgar. Una persona con actitud filosófica, al enterarse que es portador positivo del COVID-19, primero analizaría la situación en la que se encuentra. Si su caso es leve, esta persona, de manera consciente y por voluntad propia, realizaría la cuarentena en su casa, sin contacto de sus familiares para evitar contagiarlos. Además, avisaría a las personas con las que tuvo contacto para que se realicen la prueba. En caso de que se encuentre en un nivel moderado, esta persona, además de avisar a las personas con las que tuvo contacto, también evitará salir para no contagiar a las demás personas y solo saldrá en caso de que requiera ir al hospital siguiendo los protocolos de bioseguridad. En caso de que se encuentre en un nivel grave, esta persona irá al hospital a atender esta enfermedad siguiendo los protocolos. Y si el hospital al que fue se encuentra saturado, esta persona esperará con calma a ser atendido o irá a otro hospital que no tenga tanta saturación. La filosofía permite que el hombre reflexione sobre las causas y los efectos de las cosas naturales. La coyuntura actual ha permitido crear un análisis no solo en el contexto social, político y económico, sino también en la reflexión desde la mirada filosófica del hombre y el mundo. Formar la actitud filosófica es formar el hábito de pensar por sí mismo, los supuestos de las disciplinas, la sociedad y nuestros propios supuestos, es fomentar el gusto por el saber.